Muy bien. Pues en Oaxaca, México, recuerdo que cuando en la mera ciudad, en el centro, de donde yo serví en Fortín, es una área muy, muy transitada. Hay muchísima gente todo el tiempo, gente corriendo de aquí para allá y hay muchos carros, autobuses. Subirse a los autobuses es un desafío porque apenas si cabes, casi vas por fuera y luego todos te empujan y no, los autobuses son interesantes en la ciudad. Los taxis son muy, muy caros. No, 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 nunca agarren un taxi en Oaxaca. Mejor caminen o agarren autobuses. Pero en la ciudad de Oaxaca lo más recomendable es caminar por el tráfico. Um, la gente también te recibe mucho en la ciudad, solamente que en la ciudad hay más gente que solamente va a trabajar. Entonces, puedes hacer muchísimos contactos con mucha gente en todo el día en la ciudad de Oaxaca, pero es un poquito difícil encontrar a alguien que viva ahí, porque muchos vienen de otros pueblitos solamente a trabajar o a estudiar, etcétera, etcétera. Pero sí, hay muchos. Las casas y los edificios que están en la ciudad de Oaxaca son como muy coloniales, como muy antiguos. Las casas son muy, muy altas o como los portones están enormes. También hay muchos lugares para comer en donde sea, muchísimos. Hay música por todos lados. En cada local hay música. Siempre tienen música en todos lados. También cuando llegué aquí y veía que no había tanta música en cada lugar, era como, oh, vales. Pero sí, en Oaxaca hay muchos locales, muchos negocios. También si vas caminando por el centro, alguna vez por el centro donde está el Zócalo y donde hay cosas típicas como blusas de Oaxaca, siempre es como te quieren vender todo, entonces es abrumador a veces porque llegas y pásale güerita, ¿qué quieres? Y llévatelo y está barato y es como, siempre te van a querer vender algo. Siempre hay gente también en las calles vendiendo chicles o dulces o cosas típicas de Oaxaca, pero es un lugar muy, muy comerciante. Bueno, sí, algo típico de Oaxaca y que no venden aquí es el quesillo, se llama quesillo, es un queso que se deshebra, es súper delicioso. No puedo creer que no mencioné las tlayudas. Llevan mucho quesillo y las tlayudas son el plato típico de Oaxaca, una de las cosas más deliciosas que he probado en toda mi vida y que extraño mucho aquí. Entonces el quesillo es algo típico de la ciudad de Oaxaca. Algo por lo cual también Oaxaca se conoce mucho es porque hay muchos topes. Muchos topes. Entonces, puedes ir en un taxi o en un autobús y de repente es como, oh, tope. Y luego muchos topes. También hay muchos bloqueos, como muchas manifestaciones, como de repente tapan la calle y no puedes pasar porque algo no les agrada hacia el gobierno. Entonces, las áreas son a veces un poquito distantes. Entonces, de mi primer área a mi segunda área eran como 8 horas y de mi tercer área a mi cuarta área también, como 8 horas. Entonces, recuerdo que en una ocasión había un bloqueo, entonces tuvimos que transbordar muchas veces. Entonces, subíamos a un carro y cruzábamos el bloqueo con las maletas y luego otra vez muchos bloqueos en Oaxaca. Eso es muy típico de Oaxaca. El presidente de Misión decía que la Misión México-Oaxaca era una tierra de gozo y milagros, de topes y bloqueos, porque hay mucho, mucho en Oaxaca. Entonces, sí. Algo que también hacen en Oaxaca es un evento festival que se llama la Guelaguetza. Entonces, la Guelaguetza es algo que hacen una vez al año y prácticamente presentan bailables y cosas típicas de Oaxaca, bailes muy bonitos. Muchos de ellos esconden alguna tradición dentro de ella. Y cuando es la Guelaguetza avientan un montón de cosas como tlayudas, pan, piña, muchas cosas. Y Guelaguetza, hasta donde yo aprendí, Guelaguetza es como dar y recibir. Entonces, por eso es que cuando es el baile festival de la Guelaguetza, que es muy hermoso, los trajes típicos y la música y el baile, avientan cosas porque representa eso de la Guelaguetza, de que dan y recibir. Hay muchas tradiciones también. Hay una época del año, en el Día de los Muertos, cuando si pasas por un panteón, agarran huevos y los llenan de muchas cosas adentro, como de confeti, de harina, de pintura,
algunos son huevos naturales. Y entonces en el panteón, o sea, donde están todos los muertos, se reúnen todos y ponen música y banda y canciones y llevan flores y se avientan los huevos así a todos. Es una tradición muy inusual. La primera vez que escuché de eso y que iba pasando y vi, dije, wow, esto como es inusual. Y otra tradición también que recuerdo que como que me sorprendió mucho en la misión cuando llegué al Istmo. Yo iba caminando con una de mis compañeras y de repente vimos una camioneta, como de esas donde normalmente hay animales, o sea, una camioneta abierta, grande de atrás. Y había como 20 mujeres vestidas con sus trajes regionales, con sus huipiles y sus enahuas, que así se llaman. Y traían sus peinados y flores en la cabeza y eran muchas. Y era la primera vez que yo veía eso. Entonces le dije a mi compañera, wow, quién sabe qué están haciendo, vamos a contactarles a ver qué está pasando. Y fuimos hacia ellas y entonces se bajaron y tenían un pan y como una cerveza y les dijimos, hermanas, ¿cómo qué están haciendo? Nosotros somos misioneras. Y nos presentamos y ellas nos dijeron que estaban festejando que se habían robado a una mujer. Y yo dije, ¿cómo que se robaron a una mujer? ¿Y por qué lo están festejando? Entonces, en Oaxaca la tradición es que el chico, si se quiere casar con la chica y los padres no quieren, pues se la roba, o sea, se la lleva. Pero todos se enteran porque avientan cohetes. Cohetes, cuando se roban a una chica, avientan cohetes. Entonces, se oyen muy fuertes. Siempre hay cohetes en Oaxaca y en el Istmo especialmente. Y recuerdo que una vez yo y mi compañera escuchamos esos cohetes y ya habíamos aprendido para ese entonces que eran porque se habían robado a una chica. Pero fue una tradición que para mí fue muy sorprendente porque dije, wow, en Estados Unidos si se roban a alguien es como Amber Alert y como pánico todos. Y en Oaxaca estaban haciendo una fiesta, entonces eso era algo inusual. Y también recuerdo que una vez hay tantos cohetes en Oaxaca todo el tiempo. Y una vez mi compañera y yo estábamos estudiando, ya era el final de la noche y estábamos planeando para el día siguiente. Y de repente se oyó uno muy, muy fuerte. Nos espantamos y nos tiramos al suelo y nos escondimos abajo de la cama. Y no eran balazos, eran cohetes. Pero ya estábamos un poquito como... Creo que eso todos lo experimentan en la misión, que oyen los cohetes y piensan que como algo está pasando, pero sí, si oyen cohetes en Oaxaca no hay que entrar en alarma, es normal.